El ciclo del 15M es un ciclo político complejo en el que se cruzan varias variables. La primera variable es la lucha por el estado de bienestar conquistado en el 78. La segunda es una variable oculta que tiene que ver con una agenda no confesada y es cómo se financia el estado de bienestar con una sociedad de trabajo que venía haciendo aguas las décadas anteriores y que forma la parte sustantiva, ¿no?, de la propia sostenibilidad del estado del bienestar. Los protagonistas de ese movimiento social que ha generado un cambio en la agenda política y cultural en el país y cuyo final podemos fijar básicamente con la formación del nuevo gobierno, es decir, entre 2010 y 2020, 10 años aproximadamente. Los protagonistas, como sabéis, son clases medias urbanas que sufren una contradicción en sus propias carnes, aparentemente desvinculada de la sociedad del trabajo, desvinculada aparentemente del mundo sindical, pero que tiene al final una explicación profundamente laboral, ¿no?, aun cuando no se articula en ese momento. La contradicción principal, desde mi punto de vista, de estos actores es la que sufren como consecuencia de la diferencia entre la fuerza, el valor de su fuerza de trabajo y el precio de su fuerza de trabajo. Es decir, personas muy cualificadas que sin embargo reciben un salario por debajo de lo que saben hacer, y eso genera una exclusividad política considerable, no solamente en España, sino también en los países del norte de África y en otras zonas urbanas, que se manifiesta de forma distinta en cada país. Bien, el 15M está por tanto muy relacionado con el mundo del trabajo porque, en definitiva, eso que sucede en 2010, es decir, el darle prioridad al pago de la deuda con respecto a el mantenimiento de los grandes acuerdos políticos del 78, que fueron una conquista que yo creo que tenemos que seguir defendiendo en cualquier caso, porque una nueva constitución me parece que en esta correlación de fuerzas va a ser más conservadora que la del 78, aun cuando haya muchas cosas que haya que mejorar en esa constitución. Digamos que la cuestión era esa triangulación, es decir, una serie de actores que sobre todo impugnan la erosión del estado de bienestar. Detrás de esa reivindicación hay un profundo conflicto laboral que tiene que ver al final, en definitiva, con la precariedad laboral acumulada, con la que es relativamente difícil o casi imposible mantener esos acuerdos políticos constitucionales, ¿no? Y entonces los estados se tienen que endeudar. Al momento que salta por los aires la capacidad de seguir endeudándose por diferentes razones, pues saltan los grandes pactos sociales. Lo primero, yo creo que ya no vivimos en un mundo ordenado y previsible, yo creo que de eso somos todos conscientes, y el problema, desde mi punto de vista, reside en que creo que puede haber una tendencia que no se va a producir, pues José Antonio, por ejemplo, lo ha comentado muchas veces, no vamos a volver otra vez al mundo de atrás, no vamos a volver a ese mundo ni ordenado ni previsible que teníamos con la época fordista, sino que vamos a vivir en un mundo que efectivamente esas no van a ser sus características, será la inseguridad, serán otros elementos y tendremos que ver evidentemente cómo vamos a gestionarlo. Quiero decir que no vivimos, que esto, la crisis, la poscrisis y la situación en la que nos encontramos no es una anomalía, no es una situación transitoria, y realmente lo que estamos es en un periodo de tránsito hacia algo que será completamente distinto. Si esto se ha producido es porque yo creo que no hay y no ha habido, y creo que tenemos dificultades para que existan contrapoderes reales a lo que ha sido la tendencia dominante. No solamente al sistema capitalista. Esta semana, habréis oído, digo esta semana, aunque ya llevan produciéndose varios días o varios meses, estamos otra vez como al inicio de la crisis del 2008. El capitalismo está agotado, tenemos que reformular el capitalismo. Han salido 3 o 4 libros esta semana sobre el capitalismo de Krugman, que ahora no me acuerdo cómo se llama, capitalismo con rostro humano, capitalismo progresista, en fin, una serie de terminologías y de elementos que definen. Pero curiosamente no los he leído, por tanto no sé el contenido de los libros, pero yo creo que hay algunos elementos que con carácter general se dejan un poco al margen, y es precisamente cómo se ha basado o
la esencia fundamental del capitalismo antes del 2008 y después del 2008 está basado en romper cualquier tipo de equilibrio en las relaciones existentes entre quien tiene el dinero y por tanto el poder y quien no tiene el dinero y por tanto son los perdedores de cualquier situación que se produzca. Esto sería lo que se ha venido denominando en muchos sitios el asalto neoliberal a la democracia. Ahora mismo son los grandes poderes neoliberales, las grandes empresas, las grandes multinacionales, quienes asumen las decisiones, quienes deciden cuál es la agenda política y quienes dictan las normas a la política, en el campo de la arena política, sobre lo que hay que hacer. Y a mí eso me parece que es un elemento bueno, pues que no se ha puesto, que ha habido posibilidades de poner freno y no se ha puesto. La salida que decía Sarkozy hace unos años, en el 2008, el capitalismo ha finalizado, refundemos lo que sea. Él evidentemente no se refería a la izquierda, evidentemente, a un socialista, iba en la misma línea, pero realmente si el capitalismo se refundó fue precisamente para hacerse mucho más duro y para sacar su rostro más duro, que es precisamente el autoritarismo. Y de pronto, recuerdo uno de los artículos que él escribió en el 2000, donde él decía, bueno, frente a la interpretación que durante tiempo se ha dado de que la derecha y que el PSOE ha utilizado con mucha, la derechona y tal, que está aquí, hay una parte de la opinión pública muy grande que este discurso cada vez va calando más hasta tener una mayoría absoluta. Y este discurso es que es un tipo de derecha que va siendo homologable con las derechas de la revolución conservadora de Reagan, de Thatcher, de Wojtyla, y va siendo en la idea de que, bueno, ellos de alguna forma son los que han hecho la transición, aquello de la mezcla que contaban del rey, de Torcuato, de Suárez y tal. Suárez ya el pobre enseguida iba a tener Alzheimer y todo aquello ya no tenía papel de pan. Y eso va a un discurso liberal conservador que va por un lado. Y entonces, ya, pues, esa generación termina, para nosotros es un fracaso lo de no logramos hacernos bien aquello de Borrell y tal, con lo cual llega una nueva generación, con Zapatero y tal, y entonces surge una nueva agenda política. Y una agenda política que Aznar por un lado la tiene muy potente, en el sentido de que hemos ganado, me voy a las Azores, me voy no sé qué, yo soy el representante norteamericano, me voy aquí con Blair y con Bush y con todo aquello, me voy a enfrentar a tal, yo no voy a tener complejo, bueno, todo lo que el hombre tenía. Y, por otro lado, estos que cada vez más van, ¿a qué posición van? Y como recordáis, van a lo que va a significar el agujero que todavía no se ha llenado de la etapa Zapatero. Es decir, llega Zapatero después del atentado y ahí está el problema de la memoria histórica, que ha vuelto, ha seguido, está el problema del Estatuto de Cataluña, está el problema de la negociación con ETA, está el problema de la alianza de civilizaciones, está el problema del matrimonio procesual, es decir, una cantidad de cosas que mueven un imaginario, por un lado, progresista, en el sentido que se entiende que hacer la política del progreso, podemos después discutir qué entiende cada uno por progreso, este es un tema que está ahí, pero por otro lado, una reacción liberal conservadora que hace que, pues iba por las calles de esta ciudad, aquello de Zapatero, vete con tu abuelo, muérete, y todas aquellas locuras que se hacían, el rojo, atacando la educación para la ciudadanía, en fin, todo ese planteamiento que a ellos les va calentando, digamos, les va animando, les va polarizando. El hecho es que en 2008, sin Cataluña, el PP ya hubiera ganado. Es decir, los resultados son así. Sin Cataluña, el PP hubiera ganado. Se concentró mucho el voto a favor de Zapatero, en el sentido de que Izquierda Unida bajó hasta 2 diputados, el BNG bajó, Esquerra Republicana bajó, es decir, fue una concentración de intentar de cualquier manera que no ganara el Rajoy más hirsuto, el Rajoy más estridente en 2008, pero sin Cataluña no se hubiera logrado. Fue Cataluña donde de pronto el PSC tuvo un éxito arrebatador, 25 diputados con Carmen Chacón, etc. Cuando vamos al momento que dice Armando, 2010, 2011, claro, la gente, ¿cómo lo vive? Lo que queda en la gente del militante medio del PSOE, no me atrevo a decir el elector porque es más complejo, ¿no? Con un desconcierto extraordinario.